La bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es abogado constitucionalista. Andrés, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la consulta popular, esta precampaña que se ha iniciado ya y lo ha hecho desde hace varios días en las redes sociales, pues en publicaciones internacionales como diario El País. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas se inició ya con una intensa campaña relacionada con la consulta popular. Un cordial saludo, estimado Gustavo, y por supuesto también Rosana y a los amigos y amigas que nos siguen en este prestigioso medio. Yo creo que al final del día estamos muy cerca precisamente de un evento, creo que deberíamos considerarlo como tal histórico, ya que los resultados de esta consulta popular pueden definir el rumbo constitucional del país, ya sea garantizando y quedándose con la norma del 2008 o empezando aventurándonos a un nuevo proceso que obviamente ha estado plagado, si usted quiere, de opiniones diversas, pero que al final del día un porcentaje bastante alto de la población, y no lo digo por el caso de Ecuador, sino en general, siempre aspira a un cambio. Realizar una campaña usualmente por el sí es más compleja que realizar una campaña por el no. Sin embargo, han habido eventos históricos, por supuesto, a nivel regional, donde se han visto cómo a veces ha triunfado el no. Pero concentrándonos de manera directa en la campaña como tal, yo creo que esta debería aspirar a ser realmente un debate de ideas y no simplemente sketch o lugares comunes o incluso, estimado Gustavo, también cajas de resonancia. En este sentido, vale la pena que, por ejemplo, la sociedad civil se active, la academia esté activa, pero sobre todo creo que es necesario un debate real y un debate real de ideas, no simplemente de posturas. Es decir, si convocamos a un debate, veamos cuáles son las dos tendencias que existen, una que apoya por un cambio y otra que persiste con continuar con la Constitución a la fecha. Irse a lo otro extremo, y qué es lo que está pasando en los últimos días, a simplemente deslegitimar a personas o en su defecto tratar de posicionar mensajes más allá del real contenido que pueda llegar a tener estos cambios, creo que es por lo menos falta de criterio para manejar unas consideraciones democráticas básicas. Y por último, tener en cuenta también que no solamente estamos convocados, y creo que hay que ser muy explícitos, no solamente estamos convocados a ver si iniciamos un nuevo proceso constituyente, sino también respecto de una reforma en este caso y enmienda con el propósito de hacer algunos cambios en materia de seguridad y en materia también sobre todo de representatividad y sobre todo en el sistema de partidos políticos que creo que es importante explicarlo, que de no llegar a ganar, por ejemplo, la pregunta de la convocatoria a una asamblea constituyente, sí podrían existir estos cambios a nivel constitucional y, por supuesto, quedarían a regir. Han habido argumentos y se dice, ¿por qué se convoca al mismo tiempo a las dos? Y claro, podría llegar a darse el caso, estoy especulando nada más, que se apruebe la pregunta de convocatoria con asamblea constituyente y a la par se aprueben las 3 preguntas de consulta popular. ¿Qué pasaría? En ese interín, en ese periodo de tiempo, regirían obviamente estos cambios constitucionales y se los tendría en cuenta para futuro, para la siguiente norma fundamental del Estado. Ahora, Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hay algunas preocupaciones respecto de esta convocatoria del presidente de la República, especialmente con lo que tiene que ver con la posibilidad de ir hacia una nueva asamblea constituyente, pues al parecer como país estamos yendo un poco a ciegas a esta consulta popular en la que tomaremos realmente una decisión muy importante, que es la de construir, edificar una nueva constitución que va a regir la vida política de nuestro país. Incluso le hemos escuchado al presidente de la República diciendo que ya si gana el sí en la consulta nos va a indicar cuál es su propuesta de constitución, su propuesta de cambios. Es más, ha dicho que deberá ser una constitución que no tenga más allá de 180 artículos, que deberá tener entre 150 y entre 180. Pero lo que preocupa aquí es justamente esa ausencia de información con la cual estaremos yendo a decir sí a una constitución o no a una nueva constitución.
Estimada Rosana, un cordial saludo. Yo creo que hay que tener en cuenta los procesos dentro de, en este caso, la convocatoria. Lo que vamos simplemente el 16 de noviembre es a contestar si queremos o no una nueva constitución. Y obviamente si queremos o no una nueva constitución sería el hecho de dar vía libre a iniciar un nuevo proceso. Y un nuevo proceso, como usted bien lo señala, donde podamos discutir. No nos olvidemos qué es una constitución, porque creo que en ocasiones creemos que es una caja desastre o en su defecto una situación que solucione todos los problemas. Una constitución no deja de ser, uno, la norma fundamental del Estado y en segundo lugar, también desde una concepción política, es sobre todo ese gran pacto social. Y lo que no sé, creo que el amigo elector se debería preguntar es, ¿me siento identificado con la constitución actual? La constitución actual refleja mi proyecto de vida y refleja sobre todo la posibilidad de construir una sociedad mejor en la cual yo encaje. Si usted está de acuerdo que la constitución actual le brinda precisamente esos parámetros, por supuesto que usted votará no. Pero si usted no se siente identificada, ya sea por su origen o en su defecto por la práctica de la Constitución en los últimos años, aproximadamente 17 años ya, obviamente tendrá que votar sí. Posterior a eso existirá, y la Corte Constitucional lo ha dicho precisamente en su dictamen, tiene que existir un debate, y ese debate son imposiciones. ¿Por qué? Porque al final del día, y esto es importante, si usted, amiga o amigo, vota sí en el supuesto que usted lo considere y se abre un proceso constituyente, después tiene que ir nuevamente a las urnas, y tiene que ir nuevamente a las urnas con el propósito de escoger unos asambleístas constituyentes. Esos asambleístas constituyentes, bajo la figura de la democracia representativa, entre comillas, le van a representar, van a ser su voz dentro de esa asamblea, donde van a colocar ya sea este nuevo modelo, porque el presidente Noboa así lo dice, él plantea una nueva concepción, un nuevo modelo de Estado, y en ese nuevo modelo de Estado sí creo, estimada Rosana, que es evidente cuáles son las líneas. Las líneas buscan, entre otras cosas, más apertura a la participación estatal, se busca de manera particular también que la presencia del Estado ya no esté tan presente desde una perspectiva regulatoria y, por supuesto, también una reorganización a nivel, sobre todo, de las funciones del Estado, regresar a las tres tradicionales y, obviamente, hacer algunos otros cambios en el sentido, sobre todo, respecto de la posición del Ecuador, respecto de la posibilidad de la inversión extranjera. Yo creo que esos son aspectos que sí se han debatido, creo que están presentes. Efectivamente puede haber una incertidumbre cuál puede ser el contenido de los artículos, pero eso vendrá después. Pero creo que las líneas discursivas están presentes y claro, cada uno de los electores tiene la palabra al final del día. La principal preocupación de los sectores sociales es aquella de que se vaya en una nueva constitución a relajar las normas relacionadas con la defensa del medio ambiente, la naturaleza, la ecología. Bueno, yo creo que en ese sentido hay unas reales preocupaciones, pero no hay que olvidar también, y esto es importante, que el Ecuador se encuentra dentro de la comunidad internacional, el Ecuador forma parte del sistema interamericano de derechos humanos y, por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo, fíjese usted que en este año hemos tenido ya una sentencia de manera específica y una opinión consultiva por otro lado, en el cual, por un lado, se habla de los pueblos en aislamiento voluntario y, por otro lado, de manera particular, se habla del cambio climático e incluso se incluye los aspectos relativos a la defensa de la naturaleza, incluso bajo la figura de derechos de la naturaleza. En este sentido, yo creo que existen unos compromisos internacionales por parte del Estado que, de querer disminuir los estándares, siempre vamos a tener mecanismos internacionales en ese sentido para hacer valer estos derechos que, por supuesto, son necesarios. Y por otro lado, creo que también sería interesante que, de llegarse a abrir esta posibilidad, los asambleístas, quienes nos representen, tengan, entre comillas, ciertas líneas duras como núcleos duros de derechos, algunas situaciones que no estarían dentro de discusión respecto de un relajamiento, regresión en tema de derechos, y más bien se tendrían que discutir otros aspectos, por ejemplo, como la participación estatal, la forma de organización del Estado, entre otras cosas.
Ahora, el presidente de la República, y lo reiteró en las declaraciones para CNN, que una de sus intenciones es lograr normas que impulsen a la inversión extranjera, dando mayores garantías a los inversionistas. ¿Qué caminos podría tomar esto? Bueno, es clarísimo, lo que se quiere hacer es regresar a la norma de 1998 respecto de la posibilidad de realizar acuerdos recíprocos con estados con el propósito de garantizar las inversiones extranjeras. Particular que, como ustedes conocen, desde el año 2008 se obviamente prohibió y que generó en primer momento una masiva retiro de tratados internacionales y denuncia de los mismos, y la posterior salida de algunos inversionistas a nivel exterior. No olvidemos que al final del día también el Ecuador, insisto, se encuentra dentro de una posición dentro de la comunidad internacional y, entre comillas, cumple un rol. Y al cumplir ese rol, también el resto de estados espera y aspira a que se cumplan ciertos parámetros. El tema de los arbitrajes internacionales, ¿cómo se encuentra en Ecuador y cómo podría evolucionar? Bueno, en el caso del arbitraje internacional, de manera particular, ustedes conocen que se puso una norma más bien restrictiva respecto de la posibilidad de realizar arbitraje internacional, entre comillas, con los países amigos dentro de la cooperación o dentro de la estrategia geopolítica sur-sur. Lo que se buscaría es romper esa barrera y ser mucho más abiertos, porque obviamente el inversionista extranjero aspira precisamente a que, si llega a tener inversión en el Ecuador, por lo menos tenga dos situaciones. La primera, relativa a la posibilidad de tener una protección reforzada a través de la suscripción de tratados internacionales entre dos estados, en este caso el Ecuador, y un estado que en este caso sea quien tutele al inversor. Y en segundo lugar, por obvias razones, la posibilidad de establecer arbitrajes internacionales dentro de los organismos internacionales, lo cual países hermanos, en el caso de Colombia y Perú, lo hacen, y que obviamente tienen ciertos commodities, recursos naturales similares a los nuestros, y que obviamente vamos un paso atrás en ese sentido. Le hemos escuchado a algún analista cercano al gobierno nacional en una entrevista respecto de algunos temas de la consulta popular, y él decía no a un Estado plurinacional, eso debe eliminarse, no a los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza no puede tener derechos, que los que tenemos derechos somos las personas, y se refería también a otros temas que de alguna manera tienen que ver con derechos que ya han sido adquiridos, logrados, ganados, y que incluso están presentes en la Constitución actual. Yo quisiera insistir un poco en este tema, Andrés, para saber cuáles son los límites de eliminar, por ejemplo, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza. ¿Esto sería posible, o bajo la lógica que usted nos comentó hace un momento de que no puede existir una regresión de derechos, deberían o deberán mantenerse en la Constitución actual en caso de que efectivamente avancemos a ello? Quisiera, antes de escucharle, sumar un elemento más. El presidente también nuevamente en CNN habló el día de ayer, palabras más, palabras menos, de excesos, de una aberración del garantismo en la Constitución de Montecristi. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo dos factores. El primero, y me refiero a estos supuestos, no sé, opinadores que opinan de todo y de nada. Primero, no son juristas. Y creo que en segundo lugar, creo que es parte de una agenda también mediática con el propósito de poner ciertos temas en discusión. El simple hecho de que salga una persona, y lo voy a decir así porque no hay cómo cerrarse en estas cosas, una persona que sea ignorante, y me refiero que ignora de la norma, no por otra razón, si no es jurista, por obvias razones va a decir cualquier cosa simplemente por quemar el escenario público, por tratar de poner los temas a debate y saber cuál es el límite. También se quiere medir cuál es la reacción por parte de los electores. Si los electores están de acuerdo con eso, se apoyan. Si apoyan, simplemente saldrán del debate. Pero contestando ya de fondo la pregunta, estimada Rosana y por supuesto Gustavo, es el hecho de que uno se ha querido posicionar por obvias razones que la Constitución del Ecuador es demasiado garantista, bajo una idea de la mínima intervención penal, etcétera, que existe precisamente dentro de la norma, pero sobre todo respecto de la consecución de algunos derechos, una postura bastante amplia, reconocida, es que no existiría una regresión por parte de estos derechos, es decir, que todo lo que se ha avanzado
más bien se puede construir, se puede instalar o se lo puede al final del día, si usted quiere, más bien consolidar, pero no dar un paso atrás, mientras una postura que se sustenta bajo la figura pura y dura del poder constituyente dice, abro comillas, más o menos, el poder ciudadano, el poder del constituyente, tiene la posibilidad de rehacer, de rearmar incluso todo el aparato institucional y dogmático, en este caso dentro del catálogo de derechos, y se podría dar marcha atrás. Pero yo insisto en el sentido de que el Ecuador no solo ha reconocido los derechos que ustedes hacían referencia, en el caso de la plurinacionalidad, en el caso de los derechos de la naturaleza, etcétera, solamente en su catálogo constitucional. Tiene suscrito tratados internacionales. A propósito de eso, tiene un convenio 169 de la OIT, donde se establece precisamente la protección a pueblos y nacionalidades indígenas. Tiene suscrito un acuerdo de Escazú, donde se protege los parámetros a nivel ambiental, por supuesto también de participación, de libertad de información en materia ambiental. Entonces, no es tan fácil borrar las cosas, porque el Ecuador al final del día tiene unos compromisos internacionales que tiene que honrar. Sin embargo, yo creo que esto es más parte del juego político para que la discusión se vuelva un poco más sencilla respecto de decir, usted quiere un modelo que, entre comillas, fomente cierto tipo de situaciones. Y creo que el presidente de la República hacía referencia precisamente a los temas de plurinacionalidad y garantía respecto de los últimos episodios ocurridos en el paro y sobre todo en la provincia de Imbabura y Carchi. Yo creo que esto también jugará un elemento bastante importante para la ciudadanía respecto de los posibles efectos que se puedan llegar a vivir, pero sobre todo yo creo que hay que insistir en el concepto de constitución. Y perdón por repetirlo, pero creo que es un pacto social y en el pacto social tenemos que caber todos. No, no es que un pacto social se salen o dejan de estar cierto sector por su ideología, por su origen o por su etnia. Todos tenemos que caber en un pacto social y para poder caber todos en ese pacto social se deben dar por lo menos dos cuestiones. Uno, una correcta representatividad durante el proceso de elección y en segundo lugar, un gran y amplio proceso deliberativo. Que debatamos lo que estamos haciendo en este momento, saber las razones, por qué debería estar o por qué no debería estar. No simplemente hacer afirmaciones sin sustento de decir si deben quedarse o no deben quedarse. Explíqueme por qué deben estar, cómo van a estar y cuál es el fundamento detrás. Ahora, doctor Martínez, en el supuesto caso no admitido por usted de que pueda eventualmente llegarse a una constitución que incluya regresión de derechos, ¿a quién le tocaría auditar o controlar esta regresión o no de derechos en esta nueva carta política? ¿O se convertiría esto en el inicio de procesos, por lo general, interminables ante cortes internacionales? Creo que hay dos controles bastante claros. El primer control que tendríamos, recuerden que nos enfrentamos a lo que se conoce como un proceso de legitimación de entrada y de salida. ¿Qué quiere decir? Que de entrada nos están preguntando el 16 de noviembre, ¿está usted de acuerdo con una nueva constitución? Nosotros de entrada decimos sí o no. Si damos sí en el casillero, obviamente se abre el proceso. Y cuando se abre el proceso, se da toda la discusión, se realiza la constitución y hay un proceso de salida. Y el proceso de salida también se vota. Primer control, que sería un control político, democrático por parte del ciudadano. Si no estamos de acuerdo con el texto que se nos presenta, porque es regresivo en derechos, porque no nos representa, porque no hubo un pacto social real, simplemente votamos no. Dicho sea de paso, esto sí ha pasado y ha pasado en dos ocasiones mi pregunta en Chile. va más allá, perdóneme la interrupción, doctor Martínez, pero mi pregunta va más allá. Una vez pasados justamente estos filtros democráticos, estas decisiones en las urnas, si es que llega a darse la aparición de estos textos en una nueva carta política, hacia allá va mi pregunta. El segundo control, me quería referir, el uno era político y el segundo es un control constitucional. ¿Por qué? Porque en el dictamen de la Corte Constitucional que abrió paso precisamente para este proceso constituyente, dice claramente que la nueva carta no podrá irse en contra de, uno, tratados internacionales en materia de derechos humanos y no se podrá ir en contra de la dignidad humana. Ese sería el segundo control.
Ahora, Andrés, respecto del tamaño de la Constitución, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta? Yo comentaba hace un momento que el presidente ha dicho que no deberá tener más allá de 180, entre 150 y 180 artículos. Sería importante tener algunas reflexiones, análisis que usted nos pueda compartir. Bueno, siempre una constitución en general, para que se le pueda entender como tal, tiene unas dos grandes secciones. Una parte dogmática, donde se regulan los derechos, y una parte orgánica, donde al final del día se definen qué va a ocurrir con el rol de la distribución tanto del poder del Estado y también a manera territorial. Esos son unos elementos fácticos básicos de entrada para entender una constitución. En segundo lugar, también hay que entender sobre todo el tema histórico. Y usted me dirá, ¿por qué el tema histórico y geográfico? Porque no va a ser lo mismo lo que ha ocurrido en un país anglosajón que tiene una tradición, por ejemplo, de obviamente más del common law desde la perspectiva del precedente, de la jurisprudencia, donde no necesariamente se está acostumbrado a una gran cantidad de artículos. Por otro lado, sí, no nos olvidemos que tenemos 444 artículos en el caso del Ecuador y somos la segunda constitución más larga del mundo. Eso es importante. Y también estamos encabezando los rankings de los países que han tenido más constituciones. Es decir, hemos tenido gran variabilidad. Frente a eso, la idea, yo creo que más allá del número de artículos, se debería tener presente qué se debe regular. Y los dos aspectos básicos a regular sería la parte orgánica y la parte dogmática. De pronto hay un sinnúmero de situaciones que a la fecha sí ocurren, porque tampoco hay que decir que el texto actual es perfecto, donde, por ejemplo, hay posicionamientos desde una perspectiva más política e ideológica que no necesariamente son parte de una constitución neutral que serviría de una manera a mediano y largo plazo. Tendríamos que entender que una carta política, que es un contrato social, no es tanto la cantidad como la calidad de los textos lo más importante. Sin perjuicio de que se refiera nuevamente a esto, quisiera hacer una pregunta final, doctor Martínez, pues el tiempo se nos agota. El Código de la Democracia establece reglas claras sobre la campaña política de funcionarios elegidos por votación popular. Vivimos ya capítulos en la elección presidencial. Habla el Código de la Democracia de que los funcionarios públicos en ejercicio no pueden participar activamente en campañas electorales ni inducir el voto por un determinado candidato. Es aplicable esto también a una consulta popular o referéndum. También se señala que no está permitido realizar aportes económicos a postulantes u organizaciones políticas y los candidatos tienen estrictamente prohibido entregar donaciones. Tampoco pueden participar en actos de inauguración, entrega de obras públicas durante la campaña, y el presidente y otros funcionarios que deseen participar deben solicitar licencia obligatoria durante el periodo de campaña. ¿Qué opina usted sobre este tema de si el presidente y los asambleístas en concreto pueden o no y en qué condiciones participar en la campaña? Yo creo que es una excelente pregunta por dos situaciones. En primer lugar, por el rol que juega dentro de una campaña electoral, sobre todo el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral que previamente ha tenido ya unas resoluciones en el sentido y que se deberían aplicar de manera general, más allá de un proceso específico respecto de la participación o no de los, en este caso, funcionarios públicos o, en su defecto, de los dignatarios electos por votación popular. Dicho sea de paso, recordemos que han habido casos que incluso han llegado al Tribunal Contencioso Electoral con sanciones en este sentido. Y lo segundo también tiene que ver no solamente con el cumplimiento de la norma, sino también desde una perspectiva del deber ser, desde una perspectiva ética, de decir, me desdoblo, dejo mi curul, dejo mi función pública y obviamente también tengo dentro de un permiso y haciendo uso de mis vacaciones, de mi licencia, para poder expresarme legítimamente dentro de un sistema democrático si apoyo o no a un proceso. Yo creo que eso es lo propio. Y lo último, también hay que tener en cuenta que el propio Consejo Nacional Electoral sí permite, por ejemplo, inauguración de obras o en su defecto difusión de publicidad gubernamental, no importa el nivel de gobierno, siempre y cuando pase por su autorización, cumpliendo obviamente una valoración y un examen respecto de que estos se encuentren previamente planificados y que no necesariamente vayan, si usted quiere, creados con el propósito único de influir en la campaña electoral específica. Bien, gracias por habernos acompañado, doctor Martínez.
Muchas gracias a ustedes. El doctor Andrés Martínez, experto en Derecho Constitucional e Internacional, es catedrático universitario. Son las 8:34 minutos.